El FC Barcelona Lassa tuvo que apretar los dientes para sumar su 19ª victoria en la 19ª jornada de la Liga Asobal en la pista de un Bidasoa Irún que vendió muy cara su derrota, 17-21, un marcador de los de antes. En un Arcalecu a reventar con casi 3.000 espectadores, los blaugranas siguen firmes hacia el título y, con 38 puntos, ya aventajan en 13 al conjunto irundarra, segundo a la espera de que concluya esta jornada. Tanto Xavi Pascual como los jugadores azulgranas tenían muy claro que la visita al emblemático Arcalecu no tendría demasiado que ver con la mayoría de las jornadas de la Liga Asobal. El encuentro no tuvo nada que ver con el de la primera vuelta en el Palau, 32-23, ni con el más reciente del pasado diciembre en la final de la Copa Asobal, 37-23. Duelo entre Ledo y Moller con la mejor defensa de la competición y una enorme capacidad para controlar el ritmo de los partidos, los de Jacobo Cuétara son segundos y vuelven a soñar con la Champions muchos años después. De salida, el Bidasoa Irún plantó cara a los azulgranas con un balonmano sobrio y un excelente balance defensivo que tan solo permitió al líder liguero completar un contragolpe en los primeros 30 minutos. Del resto se encargó el canterano azulgrana Joan Manuel Ledo, quien acabó el primer acto con un espectacular 8-17, 47% de acierto, superando incluso a un excelente Kevin Moller, 7-16, 44%. Tras el tanto inicial de Esteban Salinas, el Barça Lassa tomó 2 goles de renta a los 8 minutos gracias a un parcial de 1-4 con 2 goles de su principal argumento ofensivo, el galo Dicament, 2-4. Igualdad absoluta pese a ello, los blaugrana no conseguían correr ante un rival que se vaciaba para bajar a la retaguardia lo más rápido posible. Esa ventaja de 2 goles se repitió en un duelo de escasos guarismos al paso por el 16, 4-6. Allí, Joan Azcue no pudo con Moller en una pena máxima, pero esa acción lo revitalizó y el joven central del Bidasoa se erigió en el referente local para anotar 3 goles consecutivos y situar a su equipo otra vez con ventaja a 3 minutos del descanso, 8-8. Al final del primer acto, el marcador reflejaba un pírrico 9-9, aunque con cierta ventaja local por la exclusión de Thiago Petrus sobre la bocina, lo que daba ventaja numérica a los vascos durante 2 minutos. La gran incógnita radicaba en saber si el Bidasoa Irún sería capaz de mantener esa máxima intensidad o si acusaría el desgaste en el segundo tiempo ante la mayor profundidad de banquillo azulgrana pese a las bajas de Cedric Soljaindo y Kasper Mortensen. Su lugar lo ocupa ya el serbio Nemanja Ilić. Moller y la defensa, las claves. El Barça Lassa apretó notablemente en defensa y tan solo permitió que su rival anotase un gol en los primeros 11 minutos de la reanudación, lo que le permitió tomar 3 goles de ventaja, 10-13. Y habrían sido 4 si Jure Dolemec no hubiese fallado su segundo penalti de la tarde. Ante la imposibilidad de superar a Moller desde 6 metros, De la Salud lo intentó desde 9 metros y marcó 2 goles que volvieron a revivir el partido otra vez con Ledo on fire, 12-13 en el 44. Sin embargo, la defensa azulgrana mantuvo su solvencia y Moller se fue por encima del 50% de acierto, lo que contribuyó a la sentencia de un sensacional encuentro en un repleto Arcalecu. 2 goles de penalti de Aleix Gómez y otros 2 de Dicament dieron al gran dominador del balonmano español una notable ventaja por primera vez, 14-19 en el 44, y ahí se acabó todo. Al final, 17-21 tras 2 tantos seguidos del local Zabala y 9 victoria azulgrana para dejar aún más sentenciado el título liguero. Eso sí, el partido fue quizá el mejor de la temporada. Y si no, al tiempo.